Gran porción. Bueno, he titulado el mensaje de hoy, Sabiduría en la Torá. Y lo he tomado del texto bíblico. De Deuteronomio 4:5. Dice, miren, tal como yo, mi Dios, me mandé. Les he enseñado estatutos y ordenanzas para que los cumplan, en la tierra a la que van a entrar para poseerla. Deben guardarlos y ponerlos por obra, porque es su sabiduría y entendimiento a los ojos del pueblo que oirá todas estas cosas y estatutos y dirá, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Porque qué gran nación hay que tenga a Dios, tan cerca de ellos como lo estoy yo, nuestro Dios, siempre que lo invocamos. Signo de apertura de interrogación. Y qué gran nación hay que tenga estatutos y ordenanzas justos. Como toda esta Torá que les presento hoy. Amén. Comencemos con oración, abramos la Escritura. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Torá. Gracias por el gran regalo de Gary Zimmerman de la hoja de la Torá. Señor, gracias por escribir tu palabra en nuestros corazones hoy. Y decimos Elohim, ven, Espíritu de Dios viviente, haz tu voluntad en medio de nosotros, abre tus escrituras para nosotros. Señor, ilumínalas, que seamos más que oyentes de la palabra, sino hacedores hoy. Te encomendamos esto en el nombre de Yeshua. Amén. ¡Qué gran porción! Moisés les dice a los hijos de Israel que guarden los estatutos y las ordenanzas que les den la tierra que están a punto de poseer. Y que los guarden porque serán sabiduría a los ojos de todas las naciones. Signo de apertura de interrogación. ¿Y qué nación hay como Israel que tenga a su Dios tan cerca cuando lo invocan? Yeshua nos enseñó que debemos permanecer en su palabra y su palabra permanece en nosotros. Podemos pedir lo que queramos y nos será concedido. No es como el genio de la botella, sino que cuando su palabra mora en nosotros, pediremos conforme a su palabra y su voluntad y nos será concedido. Esta es una poderosa enseñanza del poder de la palabra. Y en particular esta porción de hoy incluye las 10 palabras. En la Biblia cristiana, a veces son los 10 mandamientos. Pero en realidad son las 10 palabras que Dios pronunció desde el monte Sinaí. Es interesante que el orden de los mandamientos judíos sea un poco diferente al que se ve en algunas Biblias cristianas. El primer mandamiento es Adoni. O Anoki Hashem, el Señor. El primer mandamiento que tenemos es entender que Él es Dios y no hay otro. Ese es un buen punto de partida cuando se trata de los 10 mandamientos. Comprender que Él es Dios y reconocer su señorío. Y tendrás otros dioses delante de mí. La letra y tendrás es un poco pequeña para mí. Deberías tener otros dioses delante de mí, el núcleo. Tu padre y tu madre, honra a tu padre y a tu madre. Es interesante si miramos esa primera tabla a la derecha. Todas esas tienen que ver en gran medida con Dios. Y luego en el otro lado llegamos a no robarás, no cometerás adulterio. No mentirás, y los del lado izquierdo tienden a hacer más con otras personas. Pero cuando miramos la tabla de la derecha, casi todo tiene que ver con Dios. Excepto el último, tal vez se podría argumentar, el de honrar a tu padre y a tu madre. ¿Cómo terminó eso en el lado de Dios? Bueno, en pocas palabras, no hay autoridad excepto la que Dios estableció. Y los padres son el primer nivel de autoridad. Así que cuando honramos a nuestro padre o madre, es como honrar a Dios. Así que la autoridad viene del lado de Dios, aunque represente una manifestación para nuestros padres, viene de su lado, el resto es nuestra interacción con nuestros compañeros. Y por muy gran enseñanza que haya sobre los 10 mandamientos, no voy a dedicar todo mi tiempo a ello. Los 10 mandamientos, las 10 palabras han transformado la sociedad humana. En todas partes donde han ido, han traído libertad, justicia, Estado de Derecho. Han cambiado el mundo, y con razón las ponemos en nuestros juzgados. Las ponemos en lugares de honor porque son el fundamento, son la piedra angular de las Escrituras, y tienen el poder de transformar a las personas y alinearlas con la palabra y la voluntad de Dios, pero lo que quiero llamar la atención hoy es que es más que solo 10 palabras.
Es importante, las 10 palabras, estaban los cimientos del Tor. Pero quiero ver toda esta idea de tu sabiduría. Sabiduría en el Tor, sabiduría del lado de las naciones. La sabiduría de la Torah del lado de las naciones. Y tenemos pocos ejemplos en las Escrituras donde esto realmente funcionó. El plan de Dios siempre fue que Israel estuviera al frente y al centro del escenario del mundo. Literalmente en el mismo centro del mundo. Que todas las naciones vieran lo que significa ser una nación piadosa. Una nación santa. E Israel tuvo una pequeña temporada donde lo hizo muy bien bajo David y Salomón. No duró mucho, y Dios había quitado a Israel del escenario. Porque dijo, mi nombre está siendo proclamado entre las naciones debido a ti. Pero por un tiempo Israel lo hizo bien. Es interesante, Israel nuevamente está ahora en el centro del escenario, Dios está haciendo algo. Algo significativo, Él ha puesto a Israel justo en el centro del mundo. ¿Por qué Israel recibe tanta cobertura? O sea, hay una guerra en Ucrania, pero no se publica en las portadas. Hay civiles muriendo allí, y recibimos una pequeña retroalimentación de eso. Hay guerras en Etiopía y en el norte de África. Hay genocidios que no se cubren, pero Israel sí. ¿Por qué? Porque Dios ha colocado a Israel en tal lugar. Por eso quiero ver una escritura que muestra cuándo funcionaba correctamente. El plan de Dios para esta nación peculiar. El pueblo apartado que se manifestaría, o caminaría, o sería epístolas vivientes de la palabra de Dios, y habría sabiduría a la vista de las naciones. Dirían, wow, esta es una nación asombrosa. ¿Cómo podemos ser como esta nación? Y vemos un ejemplo de eso en 1 Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 2. Que dice, cuando la reina de Siba oyó hablar de la fama de Salomón por su nombre, vino a probarlo con preguntas difíciles, así que fue a Jerusalén con gran séquito y camellos, y traían especias y oro y gran abundancia y piedras preciosas. Cuando ella vino a Salomón, ella habló con él, todo lo que estaba en su corazón, y Salomón respondió a todas sus preguntas. Y nada fue oculto al rey que él no le explicara. Entonces cuando el rey o la reina de Siba vieron la sabiduría de Salomón, el palacio que él construyó, la comida de su mesa, los asientos de sus cortesanos, los inquilinos de sus siervos y sus tiros, sus copas y sus holocaustos que ofrecía en la casa, ella se quedó sin aliento, así que tenemos una imagen aquí. La reina de Sheba llega de Etiopía para comprobar lo que ha oído sobre Al-Na'ayuh, lo que ha oído sobre Salomón. El reino está funcionando, el plan de Dios está funcionando, las naciones están llegando. Están comprobando para ver lo que Dios está haciendo en Israel. Y ella se queda sin aliento. Es interesante, en algunos relatos que se cree que tal vez este es el origen de la población judía etíope, que Salomón y Sheba, la reina de Sheba, tenían una relación. Y de ahí es donde tenemos a los judíos etíopes. No es rastreable necesariamente, pero es plausible, pero independientemente de los judíos etíopes. Ciertamente son parte de la cultura judía y parte de Israel. Y una conexión interesante con esto. La nación viendo la sabiduría de la Torá, Josué se refiere a esto esta vez también. Y les dice a los líderes de su día, la reina del sur. Esa es la reina de Sheba, se levantará con el juicio de esta generación. Condenarlo, pues ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, algo mayor que Salomón aquí, Yeshua aquí. Sabemos que todo el Tor era señalar a Yeshua que la sabiduría de las naciones. La sabiduría, la vista de las naciones sería, cuyo Dios está tan cerca. Emmanuel, Dios con nosotros, que señalaría a Yeshua, el que no solo escribió la Torá, sino que la sostuvo y la llevó a su comprensión más completa. Y por eso quiero ver algunas de las escrituras de sabiduría en la Torá. El plan de Dios para eso no ha terminado solo porque tuvo éxito solo por un tiempo, no significa que Dios lo descartó. Eso se llama teología del reemplazo, donde la creencia es que, debido a que Israel fracasó en su misión hasta cierto punto, Dios rechazó al pueblo judío y comenzó de nuevo. Con algo nuevo llamado la Iglesia, es un fracaso. No es una teología correcta, es una herejía. Y todavía lidiamos con sus tentáculos hoy. Es la perspectiva con la que la mayoría de las personas leen las Escrituras. Las ven desde el punto de vista de la teología del reemplazo. En resumen, Dios tenía un plan. El pueblo judío perdió su llamado. Perdió el objetivo, perdió la esperanza de vivir el pacto. Y perdió al Mesías. Entonces Dios canceló su plan con el pueblo judío y comenzó de nuevo con un nuevo plan para la Iglesia. Y sabemos que esa no es la verdad.
Dios dijo que sus promesas para Israel son sí y amén, sus promesas eternas. Revelación. Perdón, más bien Romanos capítulo 11 deja claro que los dones del llamado y el llamado de Dios son irrevocables. Y que Pablo responde a la misma pregunta él mismo, cuando Dios reemplazó al pueblo judío. Dijo, Dios no lo quiera, que nunca sea, así que sabemos que eso no es correcto. Y sabemos que los planes de Dios para Israel siguen siendo sí y amén. Y los estamos viendo manifestados en nuestro día y tiempo. Y continuaremos viéndolos manifestarse, porque Dios es fiel, lo que dice, Él lo hará. Él vela por su palabra para realizarla y hacerla. Israel volverá a estar en una posición donde todas las naciones reconocerán su sabiduría. Lo vemos en pequeños detalles. Israel aún no es una nación justa, pero no debería sorprendernos. Dios dijo que traería a su pueblo de vuelta a un estado de impureza. Y que cuando reciban la tierra, según Ezequiel, rociará agua limpia sobre ellos y los purificará de la impureza de las naciones. Así que no debería sorprendernos que Israel fuera mayoritariamente, y aún lo es, una nación secular. Dios está rociando agua limpia sobre su pueblo, uno a uno, lavando, renovando y restaurando a un estado de justicia como nación de sacerdotes y reyes. Amén. Y estas promesas se cumplirán. Israel encarnará la Torá. Y las naciones mirarán a Israel como un ejemplo de nación justa. Veamos algunas de esas escrituras y haremos un rápido recorrido por el mundo. Para algunos profetas, Isaías 60, versículo 3, es un buen punto de partida. Dice que las naciones vendrán a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. El versículo comienza con, levántate, resplandece, porque la luz ha llegado. La gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Sí, ciertamente podemos decir que se refiere a Yeshua, pero hay un contexto más amplio. Yeshua, quien encarna la Torá, es la luz de las naciones. Isaías 49 no lo deja claro. Israel sería luz de las naciones. Israel, Yeshua es definitivamente parte de ese llamado. Pero Isaías 49 claramente le dice al pueblo judío que serás luz de las naciones. Y otro texto, Isaías 2:3, y muchos pueblos vendrán y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Y Él nos enseñará sus caminos para que podamos andar en los suyos. Pasó, pero la ley saldrá de Sión y la palabra del Señor de Jerusalén. Isaías 2:3. Para aquellos que piensan que Yeshua anuló la ley, bueno, deben pensar que Dios también anuló esta escritura. Porque aquí dice que la ley saldrá de Sión y el mundo del Señor de Jerusalén. Eso aún no se ha cumplido, solo en porciones, pero estamos empezando a verlo. Doy gracias a Dios por cosas como el seminario de Jerusalén, la ley saliendo y la palabra del Señor saliendo de Jerusalén, pero Jerusalén será la cabeza de los montes en los últimos días. Dice, pero algo significativo está sucediendo, el mundo está teniendo un despertar. Me gusta que Gary haya traído los rollos de la Torá al bosque de Shevel. Y la gente está difundiendo la palabra de Dios, hay un renovado interés en la Torá. Hay un renovado interés en las escrituras hebreas. ¿Qué son estas? ¿Cuáles son las raíces hebreas de la fe? ¿Cuáles son las raíces judías de nuestra fe? Y hay esta cosa que está sucediendo en todo el mundo. De personas de todas las lenguas, tribus y naciones que están teniendo un renovado interés en las raíces judías de la fe. ¿De dónde viene eso? No hay un programa planificado, no hay un grupo de personas que salgan a hacer esto. Está sucediendo de forma organizada por el Espíritu de Dios. En todo el mundo, la gente está comenzando a despertar al judaísmo de su fe. Y no hay un líder carismático que lo esté haciendo. Sí, hay personas con muchos seguidores en Internet o que difunden la palabra. Pero en general no es una organización. No es un esfuerzo humano, no es un gran evangelista ni una gran campaña de marketing ni un gran movimiento que se realiza enviando gente, sino que es lo que Dios está haciendo. Un colega mío, un contacto mío, Daniel Goldstein, vive en el este de África, específicamente en Nairobi, Kenia. Enseña hebreo a kenianos y dice que hay una gran demanda de hebreo. Disculpen, la letra es un poco pequeña, pero dice que incluso en el área de Nairobi solo hay 50 comunidades mesiánicas y 8,000 seguidores que quieren hebreo para el estudio bíblico y la adoración. Eso es Nairobi, Kenia. Amigos, hace una generación esa área apenas fue alcanzada por el Mesías. Y ahora estamos viendo 800 que quieren aprender hebreo. ¡Wow, amigos, eso es asombroso! ¿De dónde salió esto? Y esto es solo una pequeña parte.
Recibo algunos correos electrónicos de personas de Kenia y Uganda y de países del este de África que dicen, pueden ayudarnos a enseñarnos. Somos un grupo mesiánico, y queremos aprender más de la palabra de Dios. ¿Cómo sucedió esto? Signo de apertura de interrogación. ¿De dónde? Hace una generación ni siquiera tenían el Evangelio. Y ahora no solo tienen el Evangelio, sino que no tienen las buenas noticias, tienen el mensaje de Yeshua, pero ahora quieren aprender el judaísmo de su fe. Amigos, hay un despertar que está sucediendo en todo el mundo. Les mostraré una captura de pantalla. Muchos de ustedes conocen el Club Taura, muchos de ustedes forman parte del Club Taura. Diseño de primicias. Ha viajado por todo el mundo. Pueden echar un vistazo. Todos esos pequeños puntos. Disculpen de nuevo, es pequeño. Pero no representa solo a un grupo, muchos representan a varios. Grupos, como ven, se encuentran principalmente en Estados Unidos, pero como se imparte en inglés. También en Europa, en Australia y apenas en sus etapas iniciales. Los grupos se siguen formando cada semana. Hay nuevos grupos que se unen. La gente tiene hambre, quiere aprender el judaísmo de la fe. Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo sucedió esto? La teología del reemplazo era la teología principal, incluso, hace 10 o 15 años, y se enseñaba en los seminarios. ¿Cómo es que la gente en Kingwood, Texas, se reúne para estudiar los fundamentos de nuestra fe y participa en el Club Taura en el Centro Nathaniel con nosotros? ¿Cómo sucede esto? Dios está haciendo algo, Dios está restaurando su plan. El Tor se está convirtiendo en sabiduría del lado de las naciones. La gente está volviendo a mirar el Tor y diciendo, wow, hay algo aquí, hay algo valioso. Hay algo que vale la pena aprender aquí, y es un despertar que está sucediendo a nuestro alrededor. Y no es sorprendente porque la Escritura dijo que sucedería, Jeremías 4:15 de la tarde. Vendrán a ti las naciones desde los confines de la tierra y dirán, ciertamente nuestros padres heredaron mentira. Amigos, eso es lo que está pasando. Las naciones vienen, los gentiles vienen y dicen, hemos heredado la teología del reemplazo, hemos heredado el supersesionismo. Pero queremos la verdad de la ley, queremos la verdad de la palabra. Y de nuevo dice en Jeremías 6:16 de la mañana, esto es lo que dice el Señor, deténganse en las filas de la cruz. Miren a su alrededor y pregunten por el antiguo camino piadoso. Y al caminarlo, la gente dice, tiene que haber más en esta vida de fe que simplemente seguir los pasos y reunirse una hora el domingo. Tiene que haber algo más en lo que mi vida pueda basarse que en un simple servicio. Y la gente está despertando a la verdad y diciendo, vaya, hay una riqueza aquí. Nunca hemos oído hablar de la fiesta de las fiestas. Ni siquiera hemos oído que Dios esté interesado en lo que comemos. Ni siquiera hemos oído hablar de lo limpio y lo inmundo. No sabíamos que existían estas cosas. Y tienen hambre, están aprendiendo, están preguntando, están buscando, están llamando. Pero no deberíamos sorprendernos que Sofonías capítulo 3 hable de 10 hombres de las naciones que tomarán los asientos de un judío y Uji diciendo iremos contigo porque hemos oído que Dios está contigo. Algunas de las traducciones dicen falda o las prendas literalmente son los asientos, los tenemos en nuestras prendas. Las borlas, los flecos que están en el borde, la imagen es bastante buena. En realidad esta es una imagen antigua. Yesug muestra los asientos y las naciones. 10 hombres, hay un minion en el entendimiento judío, un minion es 10 hombres para un grupo de oración hombres judíos, pero en este caso particular las naciones hay un minion de la nación diciendo estamos contigo y lo he enseñado aquí antes. A veces la gente preguntará, bueno, ya sabes qué tan judía es tu congregación allí. En City on the Hill, ¿eres tú? ¿Sabes que realmente hay judíos allí o es solo un grupo de no judíos tratando de ser judíos o qué es lo que tienen? Por ahí sé de dónde viene. Siempre es un intento de minimizar lo que estamos haciendo y un amigo pastor me preguntó, ¿están involucrados en esa cosa judía allá en Houston, pero cuántos judíos tienen realmente en su congregación? Yo sabía a dónde iba y le dije, bueno, de hecho, hay una profecía en Zacarías que dice que 10 hombres de las naciones tomarán los asientos, la descendencia de un judío, y dirán, vamos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Así que, según las Escrituras, este movimiento va a suceder y está sucediendo. Y según esas Escrituras, es alrededor del 10%. Es decir, 10% judíos, un judío con 10 gentiles. Eso es el 10%, eso es alrededor del 10%. Dije que, en realidad, estamos cerca del 30 o 40%, dependiendo de quién venga esa semana. De hecho, somos los líderes de la profecía. Dije que, para sorpresa de todos, la profecía solo dice un 10%. Así que si tuviéramos un 90% de no judíos y un 10% de judíos,
seríamos precisos, pero ya hemos tenido una profecía. Así que apóyense, no importa si son judíos o no, pero vamos bien, estamos cumpliendo la profecía. Mi siguiente pregunta a su amigo fue, ¿cuántos judíos tienen en su congregación? Dijimos que somos una iglesia cristiana. Le dije que sí, pero según Zacarías, se supone que deben decir, estamos con ustedes, judíos. Así que la pregunta es, ¿dónde están sus judíos? Signo de apertura de interrogación. ¿Siguen viviendo como judíos? Bueno, probablemente deberíamos hablar de eso en otro momento. Gracias, hermano, me alegra volver a verlo. Sí, tomémonos un café. Sí, revisaré mi agenda. A la gente le gusta criticar algo que no entiende o desconoce. Pero las escrituras son ciertas, sí y amén. Hay un avivamiento, un despertar en marcha, la sabiduría de Torah se está extendiendo. Y no se trata de un gran evangelista ni de una gran promoción, sino del Espíritu del Dios viviente. Aquí hay una gráfica de la Alianza Internacional de Congregaciones Mesiánicas. IMC, donde la mayoría habla hebreo e inglés. Como pueden ver, América y Europa son los principales lugares, y Sudamérica y África. Esta es solo una organización, hay muchas organizaciones por ahí, pero quiero mostrar que hace 10 años, ciertamente hace 20 años. Hace 30 años, no había ninguna de esas estrellas en el mapa. Y ahora están creciendo, se están multiplicando, y este es en realidad un mapa un poco más antiguo. Así que ahora hay incluso más estrellas, pero están sucediendo cosas. Amigos, hay un movimiento que está teniendo lugar y ustedes son parte del mismo. Has escuchado a Dios, te trajo aquí con un propósito. Te ha asignado una tarea, no estás aquí solo para cumplir con los trámites. Te llamó a sentarte en la colina para ser parte de este avivamiento. Ayúdense, porque escucharon la voz de Dios. Habría sido más fácil quedarse en su iglesia. Había sido más fácil quedarse donde estaban con su grupo de origen. Pero salieron y se reunieron y escucharon el llamado de Dios. Dijeron, Enani, aquí estoy, Señor. Y el Señor dice, genial, tengo un propósito para ti, si aún no has encontrado ese propósito. Habla con nosotros, nos encantaría que cumplieras tu propósito aquí. Pero Él no te trajo aquí solo para sentarte, te trajo aquí para servir. Hay un avivamiento en marcha y necesitamos a todos y cada uno de ustedes para que suceda. Está sucediendo en nuestro medio, está sucediendo en Kingwood, está sucediendo en el noreste de Houston, está sucediendo alrededor del mundo. Él nos está preparando como un odre. Porque ¿qué dicen las Escrituras? Eclesiastés 12 versículo 13. ¿Cuál es el fin del asunto? Escuchemos la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, este es todo el deber del hombre. Aleluya. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, es un paquete. Mira lo que Yeshua nos enseñó, Él no vino a cancelar la Torá. Vino a llevarla a su significado más completo. Dijo, no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. No he venido a abolir, sino llenar, cumplir o llevarla a su significado más completo. Él es el en el griego, es el talulos, el objetivo final. No que Él sea la cancelación de como miras a través de un telescopio. Y ves algo magnificado al mirar a través del mismo origen. La palabra teliulos, este enfoque de la Torá es, Yeshua, si te perdiste tu programa en la Torá, te perdiste el propósito de la Torá. Escuché a un rabino hablar con él la otra semana o leí a un rabino hablando, era un rabino mesiánico. Estaba hablando con un rabino no mesiánico, y el rabino no mesiánico. Así que he leído el Tanakh toda mi vida. Y nunca había visto a Yeshua allí, entonces rabino mesiánico le responde y dice, bueno, ¿de qué sexo era el burro de Baliam? ¿Qué sexo es B? ¿Recuerdas al burro que le habló? Dijo, ¿es eso un burro macho o una burra? Y el rabino no mesiano dice, bueno, realmente no lo sé. Y entonces buscaron en las escrituras y la respuesta es que era burra. Y se encontraron con el rabino no mesiano que dijo, bueno, nunca me había dado cuenta de eso. Y el rabino mesiánico dice, porque nunca lo buscaste. Ahora lo buscamos y lo encontramos y lo viste. Nunca buscaste a Yeshua en el Tanakh, por eso no lo encontraste. Cuando lo busques, lo encontrarás cuando lo busques con todo tu corazón. Él está allí en cada página. En el rollo, el libro está escrito sobre mí, dijo Yeshua. Amigos, nuestros rabinos no judíos, nuestros rabinos no mesiánicos están comenzando a ver. Los gentiles están comenzando a ver que Yeshua no es lo peor que le pasó a los judíos. Gente, Él es lo mejor que le ha pasado al pueblo judío, Él es la saeta. No es el fin, la cancelación de la Torá. Él es el punto de la Torá, el propósito de la Torá. Así como miras por un telescopio y las cosas se amplían, así miras por la Torá y Yeshua se amplía. Amén. ¿Y qué dice? Yeshua nos enseñó en el Evangelio de Juan 2:21 de la tarde.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La gente dice, yo amo a Jesús. Bueno, deberíamos verlo manifestado en ustedes guardando los mandamientos. No es solo palabrería. El que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. Juan 2:21 de la tarde. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En los escritos del mismo Juan, el discípulo amado, Juan 1 Juan 5:3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y que sus mandamientos no sean una carga. Aleluya. Yeshua dijo, mi yugo es suave, mi carga ligera, porque es su ruach en ustedes lo que les da el poder para hacerlo. No son una carga, no son un yugo, no son una atadura legal. Si intentas ganarte la salvación con los mandamientos, son la peor atadura, porque nunca podrás alcanzarla. Pero si ya has encontrado plenitud en Yeshua, ya has llegado a la fe en Él. Y no intentas ganarte tu justicia, no intentas merecer su favor. Su amor, ya has recibido la plenitud del amor de Dios y el Mesías. Yeshua, entonces los mandamientos no son una carga, son una bendición, se convierten en tu sabiduría, se convierten en la sabiduría de Israel. Como aquellos de las naciones que han abrazado la sabiduría de la Torá, tu vida se llena de sabiduría celestial. Hay una bendición en un sabbat semanal, hay una bendición en los modim, una bendición en comer bien, hay una bendición en honrar a padre y madre. Hay una bendición que proviene de una vida marcada por la Torá. Yeshua enseñó a sus discípulos en Mateo 28 en 19 al 20, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y manténlos con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Vayan y hagan discípulos, díganme qué piensan de todas las naciones, y qué se supone que debemos hacer. Enseñarles acerca de Adonai, el Padre. Pero también se supone que debemos enseñarles a obedecer todo lo que Yeshua nos ordenó. Y algunas personas, entonces Yeshua vino y trajo una nueva ley. Y no, eso no fue lo que hizo, solo resaltó la ley. Y es interesante, ¿quién escribió esas palabras en la piedra? El dedo de Dios las escribió, la primera es un dedo de Dios escribió. La segunda Moisés tuvo que escribir, pero ¿quién era ese dedo? ¿Quién es el brazo del Señor? Yeshua, así que cuando dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado, tenemos que remontarnos a y decir qué ordenó. Ahora creo en la teología de la distinción. Creo que hay una relación del pueblo judío con Dios en el Sinaí, en la boda. Catuba, por así decirlo, el pueblo judío dijo, aquí estaremos, y haremos. Y es responsabilidad del pueblo judío. Dijeron, haremos, fue dado al pueblo judío. No podemos decir que fue dado a todas las naciones, pero todas las naciones están invitadas a tomarlo. Así que hay una pequeña diferencia, el pueblo judío hizo un compromiso, hicieron un pacto, dijeron, escucharemos, y haremos. Así que para el pueblo judío es algo común. Si eres judío y estás aquí hoy, tienes un llamado divino, un mandato divino. Un propósito divino de vivir la Torá. De ser sabiduría para las naciones. Para ti es así. Si no eres judío aquí hoy, el tuyo es ligeramente diferente. Puedes. Aleluya, hay libertad en eso. Hay libertad para los judíos. La gente también, y si te sientes llamado a unirte al pueblo judío y decir, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi Dios, tú también puedes asumir los aspectos de la Torá. Pero es un derecho, no un deber, hay una hermosa libertad en eso. Hay libertad en eso, la mayoría de las personas que no son judías aquí no crecieron guardando esto. No crecieron yendo a Sabbat, no crecieron guardando Kos, no crecieron en la celda de fe, así que Dios es muy misericordioso, es muy bueno, y es muy paciente con nosotros para permitirnos entenderlo poco a poco, como la multitud mixta que salió de Egipto. No todos tuvieron que hacer todo lo que hizo el pueblo judío. Pero si querían seguir estando entre el pueblo judío, tuvieron que hacer el mismo compromiso. Así que para aquellos de ustedes que no son judíos y están conectados con el pueblo judío, están invitados a, aleluya, pueden disfrutarlo. Disfrutar de su libertad, no uses tu libertad como licencia para pecar. Disfruta del hecho de que Dios dice, bien, soy paciente contigo, te acompaño. Puede que aún no domines completamente el Shabbat, pero sigue adelante, cada año te acercas más. ¿Qué dice la Escritura en Apocalipsis 10:14 de la noche? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Este es el final del libro, los que guardan sus mandamientos.
Tienen derecho a comer del árbol de la vida y a entrar por la puerta a la ciudad. Aleluya, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Lo vemos al final. El plan de Dios en el principio era que Israel fuera igual a las naciones y encarnara la Torá, y la Torá era la sabiduría del lado de las naciones. Al final, Dios dice, toda lengua, tribu y nación subirán a Jerusalén y las naciones aprenderán la palabra Abonai. Y terminando en Apocalipsis 2:21 de la tarde, aquí está la perseverancia de los Kitoshim. Los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Amigos, eso es lo que estamos viendo que está sucediendo en nuestro día y tiempo. La fe en Yeshua ha dado la vuelta al mundo. Casi cada lengua, tribu y nación tiene un testigo del Mesías. Hay un puñado de grupos de personas que todavía no tienen las escrituras en su idioma, pero esa brecha se está cerrando muy rápidamente con el advenimiento de la tecnología. Que ese grupo que no tiene un testimonio escrito en su idioma se está cerrando rápidamente, así que la fe en Yeshua está dando la vuelta al mundo. Y muy de cerca están los que guardan los mandamientos de Abonai. Estamos viendo un avivamiento en nuestros días y tiempos, está sucediendo en todo el mundo. Amigos, hay sabiduría en la Torá, y la estamos viendo manifestada aquí como ciudad en la colina. La estamos viendo manifestada en Houston y el noreste de Houston, en todo el mundo. Las naciones están despertando y diciendo, vaya, hay sabiduría y Torá, hay algo allí. Ahora hay mucho mushugana que va con eso, y hay núcleo terrorista e intentan reclutar a todos para su causa. Eso no es lo que estoy defendiendo. Pero lo que estoy defendiendo es que nos convirtamos en pequeñas epístolas vivientes. Que vivamos las escrituras. Para que el mundo pueda ver y saber que, vaya, hay algo genial en eso. Hay algo bueno, hay algo correcto en eso. Que las familias van allí haciendo sabbat. Y parecen tener mucha paz a su alrededor. Sus vidas sembraron para haber sido transformadoras. Steve Dolado. Él es un buen italiano o siciliano. O quizás inglés. No recuerdo de dónde es, pero abraza la Torá. Y hay algo bueno y correcto, como lo ven los clientes. Wow, Steve, qué bien lo has hecho. Chas, él está allá, en su parte del mundo, y su familia dice, wow, algo ha cambiado y transformado a Chas con esta vida. Amigos, eso es lo que quiero ver multiplicado para que todo el mundo vea que hay sabiduría en la Torá. Hay sabiduría en los caminos de Dios, y se establecieron de una manera buena que ha cambiado y transformado nuestras vidas. Yeshua nos ha transformado, nos liberó de la ley del pecado y de la muerte, pero nos ha capacitado para andar en sus caminos. No es el final de la historia cuando llegamos a la fe en Él. Él continúa transformándonos, Él continúa tomándonos línea por línea, precepto por precepto, y escribiendo su Torá en nuestros corazones. Es una época hermosa. Nunca habíamos tenido un día como este desde hace 2 años. Y estamos viendo la plenitud, la culminación de lo que Dios profetizó y prometió a Israel, manifestándose en nuestra época. Han escuchado el llamado, se han unido a la ciudad en la colina. Tienen un propósito, un mandato para estar aquí. Y los animo a vivirlo, a abrazar cada año y decir, Señor, aquí estoy, aquí para servir. ¿Cómo puedo cumplir tu propósito un poco más? Chas lo hizo la semana pasada y ayudó a colocar el cartel. Cada uno tiene un don. Anoche, Panelop cocinó para nosotros, tiene un don culinario. Todos ustedes han recibido un don. Nicole está ayudando con nuestro programa Bambi Misfa. Edward, qué bien, puedo hablar de ello en detalle. Cada uno de ustedes ha sido dotado y llamado por Dios. Si no conocen ese don y ese llamado, oremos por ello y comencemos a servir. Su don les abrirá espacio. Han sido llamados para este tiempo, para este propósito, para ver su gloria manifestada en la tierra. Para ver la ley emanar de Sián, la palabra del Señor salir de Jerusalén, y para ser parte de su llamado y propósito en este tiempo. Amén. Puedo concluir esto con una oración. Padre, te agradezco tus promesas a Israel, que son sí y amén. Te agradezco porque dijiste que el Señor sería la sabiduría, la vista de las naciones. Te agradezco que estés haciendo eso en nuestro tiempo. Te agradezco que estés ayudando a nuestro pueblo judío a cumplir su propósito, su llamado, su destino, y que estés llamando a las naciones. Señor, a despertar a tu palabra, a la verdad de tu palabra. Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, tu palabra es sí y amén, lo has hecho.